y me mordieron. La burra no era arisca. Pero no dice eso la Biblia, sino que dice transforme su mente, perdone, avance, renuévese y va a encontrar la voluntad de Dios. Es un tema peliagudo, José. Gracias por tu comentario. Pastor, mientras se animan, le leo el párrafo 4 antes de que avance el tiempo, que no perdona el tiempo, ¿no? De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo agradable y perfecto. Es decir, si no te decides a sacrificar tu mente para Dios, nunca mirarás ni podrás apreciar la voluntad de Dios. Si no reformas tu manera de pensar, no podrás entender ni percibir lo que Dios quiere, no podrás entender ni percibir que lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Hermanos amados, esto es un verdadero sacrificio y muy doloroso. El dejar mi propia manera de pensar, el cambiar lo que yo pienso y creo por los conceptos puros de la palabra de Dios, este es un verdadero sacrificio vivo y es algo santo y verdaderamente agradable a Dios. Este proceso de renovar nuestra mente por la palabra de Dios es el verdadero culto racional. Aquí hay una nota un poquito así controversial. Probablemente muchos no opinen que se refiere a eso, pero yo escribí culto racional, sacrificar mis ideas. Esto es muy doloroso, porque ¿cómo voy a sacrificar lo que yo pienso, Pastor Osvaldo? Pues ahí está. Yo me decido a matar la vaca, pastor. Llevo mi vaca voluntariamente ante la palabra de Dios para hacer un sacrificio vivo. Cambio. Bueno, yo quería comentar que no saliendo del contexto, el apóstol Pablo aquí, en el capítulo 12, vemos como el renovar la mente, renovar nuestra mente, no es conforme al mundo, sino a la manera cristiana, como Cristo, como cristianos que somos, ¿no? Si leemos todo el capítulo 12, vemos una serie de, no sé si eso no lo voy a comentar porque a lo mejor eso lo vaya a dar más adelante, no lo sé, pero vemos como nuestra renovación de la mente, primeramente tenemos que aceptar que es una guerra que tenemos, como el propio apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Primeramente sabemos que nos deleitamos en la palabra, como Él se deleita en la ley de Dios, como nosotros también lo hacemos, pero otra cosa es practicarla, ¿no? Y como cristianos, en el capítulo 12, pues primeramente se está diciendo que como cristianos tenemos que ser humildes, tenemos que ser no perezosos, sino fervientes en el espíritu, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Todas esas cosas es parte de la renovación de nuestra mente. Todo eso es lo que hay que entender como cristianos. No es una cosa que fuera más allá de lo que es muy complicado o es imposible, sino que Dios nos va ayudando a transformar nuestra mente, ya que somos parte de Él y como cristianos pues imitamos a nuestro Señor, ¿no? Este es mi comentario. Cambio. Perdón, adelante, cambio. Solamente quería saludar a Stanis y que nos está diciendo que la renovación es posible, claro que sí. Adelante Sergio y luego el pastor Osvaldo, cambio. Muchas gracias, pastor. Bueno, entonces yo soy una persona normal y conozco muy poco de la Biblia y mi pregunta era entonces, si alguien viene y me asalta, no le debo de hacer nada, o si vienen y atacan a mi familia, debo dejarlos y aparte darles de cenar y de servirles, o qué es lo que debo yo de hacer. Si hay alguna persona que me cae mal, tengo que ir a saludarlo y abrazarlo, aunque yo no lo sienta, o qué es lo que debo de hacer yo, pastor. Cambio. El pastor Osvaldo contestará a dos casos muy diferentes. Adelante, pastor, cambio.
Bueno, lo que pasa es que si nosotros nos enfocamos hacia las preguntas del hermano, pues entonces nos salimos del tema y creo que no alcanzamos a verlo. No sé si de pronto lo dejamos allí para el final, Pastor Gamaliel. Me gustaría que el hermano, cuando vamos ya a los comentarios y las preguntas, con eso dejamos trazado aquí sobre el mismo tema. ¿Le parece, Pastor Gamaliel? Muy sabia su decisión porque tenemos 15 minutos. Pastor, ahí está la Biblia para todos. Mismo verso, Romanos 12, 1 al 2. Vamos a ver si nos queda más claro, pastor. Adelante, cambio. Vino en una ocasión un predicador y enfatizó: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La enseñanza que él daba, es decir, que Dios iba a hacer aquellas cosas que a nosotros nos agradan, aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos salen bien. Y esa fue la idea que más o menos planteó nuestro visitante. Pero luego me tocó corregir y decir, la voluntad de Dios no siempre se torna agradable. Por ejemplo, el caso del Señor Jesucristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no era ni fácil ni agradable para el Señor, tenía que cumplirse para llevar adelante un propósito. Y como estamos enfatizando lo que le corresponde a Dios y lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, Dios nos va a mandar a hacer un poco de cosas que no nos gustan, que no las vemos, que no las sentimos. Y ahí está la diferencia en las tres clases de personas con respecto a su fe a Jesucristo. La gran mayoría tiene una fe en un Jesucristo histórico, le celebran el nacimiento, le celebran la muerte y ¿qué diría yo? Lo nombran por nombrarlo. Ese es el Cristo histórico. El Cristo de la mayor parte de los cristianos es el Cristo Salvador. Es el que lo saca uno de los aprietos, el que le ayuda en todo, le da gusto en todo y bueno. Por eso dicen algunos que el Señor nos llamó ovejas, porque casi todo terminamos en me, ¿no? Deme, guárdeme, ayúdeme, líbreme, algo así. Pero ya nuestra madurez debe de ir al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que manda. Y entonces cuando cumplimos nuestra función de siervos, de esclavos, ya nos limitamos a obedecer. Porque es que a veces queremos interpretar la Biblia de lo que nos gusta y no nos gusta. Entonces, aquí por eso se necesita sacar los pensamientos. Por lo menos yo decía, el que me las hace me las paga. Eso fue terrible para poder quitarlo de mi mente y de mi corazón para poder perdonar, porque era una ley. Por ejemplo, decir, yo soy así y no me dejo de nadie. Eso no es fácil, eso se tiene que quitar ese pensamiento y ese pensamiento lo lleva a uno a actuar para darle paso a lo que Dios dice. Tomando aquí un poquito de referencia con amad a vuestros enemigos, yo decía, pero es la cosa más absurda que Dios nos puede poner a hacer. ¿Cómo así? Al enemigo es que hay que destruirlo, hay que matarlo. Pero escuché a otro que ya no entiende la palabra. Me acuerdo que ya dice, hoy les tengo una gran revelación. Y todo el mundo a la expectativa. Algo que muy poquitos han entendido. Y todo el mundo a la expectativa. Y al fin dice, nosotros tenemos que amar al diablo. Y claro, entre eso yo mismo quedé allí frío. Yo, ¿cómo así que amar al diablo? Y dije, sí, porque la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Y la Biblia presenta al diablo como el enemigo total. Esas son las malas interpretaciones que se pueden dar, la mala aplicación a la palabra. Entonces, mis hermanos, por eso necesitamos esa renovación. Y nos toca a nosotros, y debe ser voluntaria, y debe ser racional, de ración, que puede ser de día, pero también racional de razonar. A saber hacer las cosas, ¿por qué lo tengo yo que hacer? ¿Por qué debo de hacer esto? Y cuando nuestra vida está guiada por la bendita palabra de Dios, las cosas tienen razón. Por ejemplo, hay mucha gente que habla de la fe ciega. La fe ciega es peligrosísima porque es la fe que conduce a gente a un abismo para irse en todos. La fe debe ser puesta, la fe debe tener razón y esa razón siempre la tendrá el Señor y nos dice en qué creer y en qué no creer. Cambio.
Amén. Romanos 12, 1 al 2, palabra de Dios para todos. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Por eso dice racional, ¿no? Mira qué interesante la Biblia de Dios para todos, o la palabra de Dios para todos. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Fíjese que aquí la palabra agradable no es a nosotros, sino a Dios. Su comentario, pastor. Cambio. Ok, mire que había leído las versiones y entre esas estoy haciendo mi lectura de un año en la Biblia en esta versión que estamos leyendo. Pero mire lo importante que es escudriñar la palabra. Me gusta mucho. Perfecto y agradable a Él, no a nosotros. Ya la idea a veces se la cambiamos, y entonces que la voluntad de Dios es como cuando nosotros somos papás, sobre todo abuelos, como alcahuetones, y les vamos dando la razón a nuestros nietos, sí. No, Dios es nuestro padre, no nuestro abuelo. Y como buen padre, entonces nos pide que hagamos aquellas cosas que le agradan a Él, pero que somos nosotros los beneficiados. Porque Dios no nos manda, por ejemplo, algo que me ayudó mucho es que Dios no me dice que no peque porque Él es amargado, porque tiene envidia o porque cosas como esas. Un libro, no me acuerdo cuál, se escribió por allí de un caso cuando un grupo juzgó a un pastor. Y entre los que juzgaron, más tarde dijeron, nosotros lo criticamos y lo juzgamos es porque no podíamos hacer lo que él hacía. Dios no es así. Dios está viendo nuestro bienestar. Cada vez que Dios nos dice, no haga tal cosa, lo hace pensando en nuestro bienestar y no el de Él. Me gusta la palabra que dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas o buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Yo no le doy a mi hijo de 10 años un carro porque va y se mata. Yo no le doy una cantidad de dinero a mi hijo de 10 años porque no sabe invertirla. Yo no le voy entregando las cosas que realmente puede utilizar y que no son un peligro. Aunque mi hijo quiera salir a jugar a la calle, no lo dejo porque pasa una moto, pasa un carro y lo va a accidentar. Mi hijo dice, es que mi papá es amargado, mire que no me deja salir porque ya él es viejo. Pero yo lo que estoy pensando es en el bienestar de él, no en mi bienestar. Y eso lo tenemos que entender con respecto a Dios. Él está pensando en siempre nuestro bienestar y no en el bienestar de Él. Cambio. Ahí, pastor, la versión apoyó su comentario, mire, y sin haberlo leído, ¿no? Aquí hay una nota importante en la lección, pastor, y es como una crítica. Vamos a ver si usted está de acuerdo. En el ignorar que debemos ofrecernos nosotros mismos como un sacrificio vivo, o en el rechazar este culto racional, subyace la falta de crecimiento espiritual de muchos. Ellos son salvos por la fe, pero están llenos de problemas y conflictos personales y con sus hermanos en Cristo, porque no quieren renunciar a su vieja manera de pensar. ¿Qué opina, pastor? Cambio. Solo dos palabras, 100% de acuerdo. Ese párrafo lo voy a memorizar, lo voy a desarrollar, lo voy a compartir, porque es que, mis hermanos, de verdad con toda sinceridad, honestidad, no sé qué tanto suceda por allá con los cristianos, pero le llaman espiritual aquí al que grita mucho.
Le llaman espiritual al que se dura tiempos orando. Le llaman espiritual al que carga una Biblia todo el tiempo. Le llaman espiritual al que tiene una serie, yo diría, de costumbres religiosas. Pero para mí espiritual es el que en él se ve el fruto del espíritu de Gálatas. Para mí espiritual es el que cambia su manera de ser. ¿Qué hacemos con alguien que es grosero, envidioso, juzgador, calumniador, celoso, tantas cosas, pero sin embargo ora? Y le quiero decir, Pastor Gamaliel, como dicen por ahí, sin querer queriendo, así y casi con esa creencia yo fui levantado. Yo fui levantado de los que tenía tremenda pelea con mi mamá, porque no me dejaba hacer determinadas cosas. Entonces, tremenda discusión con ella, de llegar hasta faltarle como al respeto y todo. Pero luego me iba a la iglesia a orar. Sí, Padre, perdóname. Pero no tomaba la decisión de cambiar con mi mamá. Entonces decía, no, yo ya oré y le pedí perdón a Dios y voy a orar unos minutos más, o voy a ayunar otros días más, o voy a leer la Biblia otros capítulos más, porque yo creí que eso era espiritual. Espiritual es cambio de vida. Espiritual es esta nota importante. Para mí, eso es espiritual, cambio. Usted no quería sacrificar su toro, pastor. Quería seguir pensando igual y se producía de nuevo el conflicto. Es por eso que la palabra, esta lección es muy importante. Tenemos la orden de renovar, pero nos lo pide como en misericordia, como si por las misericordias de Dios les ruego esto, hermanos. Si queremos aprender a renovar nuestra mente, debemos amar la palabra de Dios, especialmente la palabra de Cristo, su doctrina, su manera de ser. No se trata de estudios bíblicos, sino que su palabra, la de Cristo, habite en nosotros. Que su palabra viva decida habitar en nosotros, porque al final de cuentas esta renovación está dirigida a que finalmente lleguemos a ser como Cristo, o ser hechos a su semejanza. Como ejemplo de la renovación de la mente, pastor, se nos dice que dejemos la mentira. En lecciones posteriores estudiaremos entonces qué es la mentira, cuál es su naturaleza, cómo afecta. En la siguiente lección retomaremos el tema de la renovación de la mente, explicando las cosas que deben ser desechadas y las que deben pasar a formar parte de nuestra mente renovada. Pastor, es un gran tema que lo continuaremos mañana. Le dejo un final comentario y a ver si los hermanos después de este programa se animan a preguntar, a comentar. La pregunta de Sergio ahí quedó y de todos modos la grabadora continúa puesta. Adelante, Pastor Osvaldo. Cambio. Vamos entonces con las preguntas para el hermano. Él dice que si nuestro enemigo necesita y que si debemos entonces que abrazarlo y que si debemos de perdonarlo, sí, eso lo ordena Dios. La palabra amar es servirle. Uno lo considera al principio terriblemente difícil, pero cuando toma la decisión de hacerlo, le es más fácil. Es decir, es como el miedo a hacerlo. Lo digo porque lo he vivido, porque lo he experimentado con el vecino que me demandó 4 veces por una pared. Y yo le decía, vecino, pero venga y arreglemos nosotros y cualquier cosa. Y él me iba y me demandaba, y yo iba nuevamente y le respondía. Y le decía, ¿por qué no nos venimos en mi carro? Y un día le ofrecí allá en el lugar gaseosas, y bueno. Y entonces, que vamos a buscar un perito. Lo busqué y dijo que no, porque que eso era comprado. Es decir, por todo lado. Le dije, bueno, vecino. Finalmente termina la demanda donde vienen los funcionarios públicos y descubren que la pared es mía y no de él. Él esperó que yo fuera a tomar represalias, como me dijo allá los funcionarios. Usted ahora lo puede obligar a que haga la pared. Son 2 casas que hicieron un mismo dueño, y entonces no echó 2 paredes sino una sola. Entonces le dije, no, para nada, yo le sigo sirviendo. Eso
fue como el examen final. Y ya ahora se me hace fácil, aunque no me salude, saludarlo. Con respecto a que si entra un ladrón, me va a robar y me va a hacer cosas, uno lo tiene que pensar bien, porque es mejor que se lleve algo a que lo mate. Pero todos tenemos el instinto de defendernos y las mismas leyes, dependiéndonos en el país, nos dan el lugar a la legítima defensa. Uno, por ejemplo, a mí me hierve la sangre de pensar que van a llegar y van a llevarse las cosas, pero yo preferiría entregar las cosas antes que me maten. Ya el problema entra cuando fueran a agredir a mi esposa y a mis hijas. Ahí sí ya la cosa cambiaría, porque eso sí, por cuestión natural ya tendría que ser reducido a la impotencia, donde, mejor dicho, tuviera yo que no poder hacer nada, pero mientras yo pueda hacer algo, seguramente que las defendería. No sé si tenga la respuesta allí. Y que termino diciendo que el énfasis es: no le pidamos a Dios que haga lo que nos toca hacer a nosotros. Por eso necesitamos esa renovación de nuestra mente para poder entender aquellas cosas que Dios tiene que hacer y las cosas que nosotros tenemos que hacer. En nuestro diario vivir, más o menos, mis hermanos, el 80 o 90% son cosas que tenemos nosotros que hacer, y el otro 20 o 10% son cosas que Dios hará. Por mi parte, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, los guarde, los ayude. Una vez más, disculpas por haber llegado así sobre el tiempo, y espero mañana estar desde tempranito aquí tomando café y esperando la tacita de café con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias. Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría lo sufrir tu pena compensar. Mejor amor de amigo no puedo yo encontrar. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven